cuando existe una neumonía. Ese es el principal hecho. Existe una neumonía, podría haber un desame, un empiema pleural. Evidentemente hay diseminaciones hematógenas no muy frecuentes, pero también hay por contaminación directa de una herida que puede haber en el tórax o en el mediastino, y eso puede producir pues lo que significa un empiema pleural. Empiema pleural es pus a nivel de la pleura, de la cavidad pleural. Y esta pus es pues la que nos da la clínica, ¿no? Como cualquier otra fiebre, escalofrío, tos, dolor torácico, disnea y malestar general, anorexia, escalofríos, todo un cuadro que va en lo que significa la parte de compromiso de la parte pulmonar y séptica del organismo. Entonces nos da un cuadro típico de una infección, pero acompañada de tos y sobre todo lo que significa dolor torácico. Entonces es lo que sucede. Reitero, la contaminación directa para mí es la causa más frecuente, es decir, de una neumonía que se vaya directamente a lo que significa el empiema pleural. Bueno, 3 fases tiene. Fase aguda, proliferativa y de organización o crónica. La fase aguda es en realidad las primeras horas, ¿no ve? 24 a 48 horas, donde el paciente tiene esta sintomatología, fiebre, malestar, escalofríos, lo que decía. La fase proliferativa es una fase en realidad en la cual nuestro organismo se va acomodando a la infección, pero puede acomodarse de buena manera o de mala manera. Buena manera es que se acomode y pueda controlar mediante la inmunidad del sujeto, del individuo, y pueda no producirse una sepsis, ¿no? Un choque séptico. Y la fase de organización crónica es cuando ya se ha controlado y obviamente el organismo mismo, después de 1 a 2 semanas, ya lo localiza y lo organiza en un solo segmento. El tratamiento en realidad es la antibioticoterapia, y eso es lo más importante, ¿no? Iniciar con antibióticos. Muchos de estos empiemas disminuyen solo con la antibioticoterapia o mejora. En algunos casos es la toracostomía, eso es lo más adecuado. El libro, si bien dice la toracocentesis, podrá disminuir, pero no evacúa la cantidad de pus que debería evacuar o la cantidad de líquido purulento que debería evacuar. Por lo tanto, lo más importante en estos pacientes es hacer una toracostomía por tubo. Bueno, entonces, ahora, no se olviden, el tratamiento generalmente aparece en la fase proliferativa, es decir, de 48 horas, porque en la fase aguda a veces no se identifica cómo ha sido o dónde está la parte que pueda producir la enfermedad piógena, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra entidad pleural que es el quilotórax. ¿Qué es el quilotórax? Es la acumulación excesiva de linfa sin poderla eliminar por los conductos habituales. Y eso que vamos a decir es la acumulación de linfa que puede existir en la cavidad torácica. Normalmente tenemos pues, una cantidad pequeña, ¿no?, de tubos linfáticos que obviamente drenan siempre el contenido que no es aprovechado por el organismo. Bueno, el quilotórax es generalmente en los casos de tórax, es generalmente traumático o tumoral, pero más de origen traumático, es decir, por una arma blanca o por una iatrogénica en una cirugía, en una punción, etc. Otro problema es el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Acúmulo de aire en la cavidad pleural. Ahora aquí, ¿qué es lo que sucede? En lugar de llenarse de líquido o linfa, se llena de aire. Y eso es cuando se rompe esa homeostasis de la cavidad pleural. Puede ser por una por una bula enfisematosa, por un trauma penetrante en tórax, que luego permite el ingreso de aire en la cavidad pleural, y luego de eso, ¿qué va a suceder? Va a suceder un colapso del pulmón y por lo tanto el paciente no va a ventilar. Y se produce incluso el neumotórax hipertensivo con lo que significa el deterioro general del estado general. Bueno, el quilotórax, lo que les hablaba, son rupturas traumáticas o neoplásicas.
generalmente son traumáticas y muestra la presencia de desame pleural y es gran cantidad porque aquí no te olviden los vasos torácicos, aquí están el superior izquierdo y derecho de la linfa, drenan, pues están cerca de la cavidad torácica, entonces desdamar uno de esos que tiene un gran contenido de linfa, pues va a producir líquidos aproximadamente hasta 3.000 cc diarios y no se observan lesiones. El quilotórax de origen traumático es el más frecuente, contuso y penetrante, y obviamente el iatrogénico en los cateterismos, sobre todo en la vena subclavia. El cateterismo de la vía central es importante en el postquirúrgico de alguna disección pulmonar o en la realización de disecciones radicales de cuello donde se puede lesionar los conductos grandes linfáticos y puedan drenar a lo que significa la parte torácica. En algunos casos puede haber lesiones por la simpatectomía o cirugía cardíaca que vaya a realizarse a nivel torácico. Las neoplasias no son tan frecuentes, pero las causas más frecuentes son el linfoma, neoplasias pulmonares obviamente, traqueales y bronquiales y hasta las esofágicas. Bueno, el metastásico puede presentarse en algunos casos cuando hay metástasis a pulmón, pero puede haber una producción de gran cantidad de células que vayan a producir el quilotórax. El infeccioso, la tuberculosis, por la linfangitis y mediastinitis, que son las causas más frecuentes de lo que produce un problema linfático de quilotórax en la persona. Otros son la linfoangiolipomatosis y la trombosis venosa. En algunos casos se ha visto eso. Realmente son muy alejados de la realidad, pero en realidad lo que quiero enfatizar es primero la parte traumática y iatrogénica, la parte tumoral, que es lo que produce el quilotórax. Y hay quilotórax que pueden ser masivos. ¿Por qué? Porque se lesionan los grandes conductos, el derecho o el izquierdo, que son fundamentales en la vía linfática. Ahora hablamos del neumotórax, que hablamos hace un rato en forma sintética. Es la entrada de aire con el subsecuente colapso pulmonar. ¿Por qué? Porque la presión pleural es negativa y si entra aire se hace positiva y al hacerse positiva el pulmón se colapsa. El neumotórax generalmente es traumático, pero también puede ser espontáneo, como les mencionaba. Y esa lesión que se produce en el pulmón puede ser de tan alta presión que comprima todo el mediastino y el hemicampo no afectado hacia el otro lado. Por lo tanto, va a haber poca ventilación. Y miren, en la radiografía se ve el colapso pulmonar aquí, obviamente. Y miren, no hay trama bronquial y vascular de los pulmones en la radiografía. Ausencia total. Bueno, la etiología generalmente es traumática, como les dije. Puede ser por una lesión por arma penetrante, por una intervención quirúrgica, por aspiraciones iatrogénicas que puedan sucederse a nivel pulmonar, lo que va a producir la ruptura de ese equilibrio y la positivización de lo que significa la cavidad pleural. Puede producirse también por un aumento en la presión de la ventilación mecánica, generalmente por bulas o quistes. Es decir, una bula es un acúmulo de aire en un segmento pulmonar que se rompe y ese aire se va a diseminar en lo que significa la cavidad pleural y va a producir un colapso pulmonar, ¿no? El primario generalmente es ese, ¿no? El subsecuente a bulas, es decir, a dilataciones que se rompe o alguna otra enfermedad pulmonar. El secundario es el más frecuente, lo que veíamos, traumáticos o secundarios a qué? A intervenciones quirúrgicas. Bueno, aquí vemos este pequeño esquema que nos muestra el libro para poder ver los tipos de neumotórax que existen. Primario, las bulas. Secundarios, ahí están todo lo que se tiene en cuanto a la enfermedad, traumático, iatrogénico y postquirúrgico. Esas son las causas de lo que se tiene el neumotórax, ¿no? El secundario es el más importante en nuestro medio, sobre todo debido a que a traumas penetrantes. Iatrogénicos puede suceder también, yo creo, en segunda causa, y luego por alguna otra enfermedad como las que ven en la pantalla. El neumotórax se clasifica espontáneo primario, como hemos visto, es primario, secundario, como hemos visto, y pues
el tratamiento tiene que ser, pues, de acuerdo a lo que significa la cantidad del neumotórax. Si hay una pequeña cantidad de neumotórax, digamos, leve, entre lo que significa al 0 y al 20% de la cavidad torácica que no esté afectada, el paciente puede mantenerse expectante y no necesita ningún tipo de tratamiento. Pero si progresa entre 20 y 40, que es el moderado, y el grave, más del 40% de la superficie pulmonar afectada, ahí sí es necesario la descompresión. Hay dos técnicas, la toracostomía y la toracocentesis. En la toracocentesis en realidad es tratamiento paliativo hasta poder hacer un tratamiento definitivo del neumotórax. Generalmente se hace en los lugares públicos o donde ha sucedido el neumotórax, mientras que la toracostomía con tubo se realiza generalmente en los ambientes quirúrgicos, con un tubo de drenaje que se introduce entre el cuarto, quinto o sexto espacio, así dice el libro, generalmente lleva en el quinto espacio intercostal, línea media axilar o anterior. Generalmente yo le hago en la línea media axilar, ¿por qué? Porque ahí es donde molesta menos el tubo. Y reitero, el neumotórax se hace cuando el paciente ya tiene más del 20% del pulmón de la cavidad pleural afectada. Si es menos, puede tener todavía una evolución expectante. Pero como ven, cuando ya se marca más del 20% en leve y más del 40% en grave, obviamente la resolución tiene que ser nomás quirúrgica por toracocentesis o toracostomía. Bueno, miren aquí un neumotórax en la parte superior solamente. Esto es menos del 20%, se puede mantenerlo. Y aquí está el pulmón, miren, expandido. Entonces, ahí esta pequeña parte, ¿no? Entonces, ahí el neumotórax primario, que es causado por bulas, y el secundario, como hemos podido ver. Ahora vean, por ejemplo, que no todos los neumotórax necesitan, pues, un tratamiento quirúrgico. Pues vean que hay algunos cuando es pequeño que no requieren. Bueno, ahora vamos a hablar de las neoplasias de la pleura. Este era un punto importante. La neoplasia más importante, más significativa es el mesotelioma. Como en un principio ayer les dije de la clase, es una patología oncológica que en realidad con su sufijo oma, pero es agresivo, es decir, presenta pues un problema de lo que significa una neoplasia maligna agresiva y obviamente se disemina rápidamente. Este mesotelioma puede presentarse en forma segmentaria o en forma general. Eso es importante. Entonces nosotros vamos a ver. Esta es la segmentaria y la generalizada que puede ser esta, ¿no? Entonces el mesotelioma nos da generalmente desmanes pleurales importantes, que en un principio son pequeños en cantidad y luego van superando hasta ocupar todo el pulmón. Y obviamente esto afecta a la mecánica ventilatoria, y al afectar la mecánica ventilatoria, entonces nosotros vamos a tener problemas de ventilación y hematosis. El mesotelioma, como se presenta en dos formas, localizada y difusa. La localizada generalmente es solitaria y poco frecuente, y la difusa, que es la que más se presenta, es mucho más agresivo y obviamente tiene un tipo mayor en lo que significa la proliferación celular. Los tipos son epitelial, obviamente, maligno, sarcomatoso y mixto. El tratamiento para un mesotelioma, generalmente el mesotelioma, como es difuso, es muy difícil que se pueda corregir o se pueda hacer con una cirugía, porque tenemos que sacar toda la pleura. Pero aparte de eso, su agresividad es tan rápida que generalmente en 4 o 12 meses el paciente fallece con o sin tratamiento. ¿Cómo se le puede ayudar al paciente? Con quimioterapia o radioterapia adyuvante. Esas son las formas en las que se puede colaborar al paciente. Con quimio o radioterapia. Pero no un tratamiento quirúrgico, por si acaso. Perdón.
Estoy un poco mal de la garganta. Perdón. No existe un tratamiento quirúrgico en realidad, porque tendríamos que sacar toda la pleura y eso es imposible, no se podría dar. Un segundito, por favor, ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Perdón, es que estoy mal de la garganta y bueno, me ven un ataque. Bueno, entonces ahí está el mesotelioma y con sus tipos. Sobrevida nuevamente muy baja, de 4 a 12 meses. Y bueno, Doctor, está compartiendo pantalla. ya, Dejó de ¿estoy compartir. compartiendo o no? No, doctor, dejó de compartir Ah, hace ya, un ya. momento. Es que como estaba tosiendo, disculpe. Está Más bien, bien doctor. se me fue la tos. Voy a comenzar a compartir de nuevo. Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, doctor. Bueno, lo voy a dejar ahí porque luego terminamos, ¿ya? Esta primera parte, voy a empezar el otro tema más, ¿no? Como decir, la supervivencia es baja, el tratamiento depende más de la quimio y radioterapia. Lastimosamente, la sobrevida es muy pequeña en corto tiempo y generalmente este tipo de tratamiento es solo paliativo. Bueno, lo que se ha tratado de hacer en la parte oncológica, que ustedes llaman oncología, que para mí es un gran acierto para lo que significa la universidad, es ver que el tratamiento combinado sería más exitoso que el tratamiento por separado. Y la pleurectomía total no se realiza, pues es muy difícil sacar toda la pleura del organismo, ¿no? Y obviamente, como tiene una agresividad muy rápida, estos pacientes generalmente no se alcanza a hacer su identificación, sino cuando ya hay metástasis, lo que contraindica la cirugía. Bueno, esta es la primera parte de lo que tenemos. Vamos a continuar, no se mueva. Ah, perdón. Entonces, otro estado. Un segundito ya. Un segundito, estoy buscando ya para compartir. Hace rato estaba listo. Está bien, doctor. Estoy buscando en los archivos para compartirles. Qué macabro. Estoy buscando en los archivos, ¿ya? Porque ya lo tenía listo ayer. Deme un rato.
Ya está, un segundito. A ver, vamos a abrir. Ahora sí, ya está. El siguiente tema que vamos a ver es cáncer de pulmón. Aquí le subo, deme 5 minutos más de su tiempo. Vamos a hablar de lo que significa la generalidad del cáncer de pulmón. Ya están viendo, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Cáncer de pulmón. Vamos a ver lo básico, lo general, para mañana continuar y terminar esto, cáncer de pulmón, ¿ya? El cáncer de pulmón obviamente pues, es una patología frecuente a nivel mundial, ¿no? Lastimosamente las estadísticas de la parte tumoral, pucha, no lo hacemos los bolivianos en nuestro país, ¿no? Generalmente las estadísticas las tenemos de afuera. Y no es lo mismo la cantidad de consumo de tabaco que está ligado íntimamente al cáncer de pulmón en relación a lo que nosotros tenemos como patología y habría que ver. Y aquí está el cáncer de pulmón. Para hacer el cáncer de pulmón tenemos que hacer unos recordatorios de la anatomía y lo que significa los lóbulos del pulmón y los bronquios. Derecho superior, medio, inferior, tráquea, bronquios, lóbulo superior izquierdo y inferior izquierdo, ¿no? Eso es lo más importante. La segmentación, no se olviden los segmentos, 10 segmentos que tienen cada uno de ellos en lo que significa sobre todo la parte de la parte derecha, y aquí están la parte izquierda que también tienen, van a ver, la misma cantidad de segmentos, pero no así de lóbulos. ¿No ve? Todos tienen este segmento, ¿no? Los 10 segmentos. A ver. Se bloquea. Bueno, algo importante para destacar es el hilio pulmonar. Aquí está el hilio pulmonar que consta de arterias bronquiales, vasos pulmonares, vena pulmonar, arteria pulmonar, aquí está la arteria pulmonar, las venas pulmonares, linfáticos y nervios, y además los bronquios. Entonces hay que ver que eso tiene esa composición. ¿Por qué? Porque mucha de la diseminación es a este nivel del cáncer de pulmón. Van a ver que el pulmón tiene actitudes en la periferia y en el centro. Lo que les hablaba, el problema de salud del libro es para Estados Unidos, no es para nosotros. Bueno, deberíamos hacer nosotros en respuesta a un estudio en todo el país del cáncer de pulmón, cómo afecta, cuál es la cantidad de mortalidad. Porque la mortalidad en Estados Unidos, el 27% de los cánceres que hay, 1 de 4 que fallecen con cáncer tiene cáncer de pulmón. Y eso es por la cantidad exagerada de consumo de cigarrillos. En nuestro medio no es así, ¿no? Entonces, así. Bueno, veamos cuáles son los factores de riesgo. Yo le diría más que factores de riesgo, ¿no? Son factores etiológicos. El tabaquismo es el principal, el 75%. ¿Cuáles más hay? Asbesto, arsénico, níquel, cromo, radiación es importante, los que trabajamos en los hospitales. Y esto, el sexto punto es fundamental, los fumadores pasivos, los que no fumamos y vamos a un ambiente donde hay tabaco. Y ahí sí se puede generar lo que significa la exposición a los carcinógenos, tanto nuevamente centrales a nivel del bronquio o periféricos a nivel de los alveolos pulmonares. Veamos qué vamos a ver. Vamos a ver la proliferación, estratificación, aparición de metaplasia, carcinoma in situ, invasor. Generalmente el carcinoma del pulmón tiene una característica de diseminación rápida e invasor. Y ahora vamos a ver las características de los 5 tipos de tumores.
los vamos a enfocar en esto y quiero que se anoten y subrayen esto. El tipo histológico. Si afecta a la periferia o a los ilios pulmonares, a los bronquios, bronquiolos. Si hace una metástasis rápida o no suele metastasizar rápidamente. Y vamos a ver, además, su sobrevida en el tiempo, ¿no? Entonces, esas son las características 4 que debemos ver. Ejemplo, el adenocarcinoma del pulmón es el más frecuente de todos. Casi en la mitad, 45% es el más frecuente. Adenocarcinoma. Son las células mucosecretoras del epitelio bronquial. ¿Dónde se encuentra? Se encontrarán en la periferia o en la superficie del pulmón. Y aquí está lo que les quiero decir. Es esto. Los adenocarcinomas son mucosecretores, por lo tanto están más en la periferia. Los bronquiales están más cerca de los bronquios. Entonces veamos que el adenocarcinoma se localiza mucho más en la periferia y suele metastatizar muy rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si metastatiza rápido, significa que es muy agresivo y la gente también con el adenocarcinoma tiene una sobrevida aproximadamente de 12 meses. Bueno, y la característica es esto, ¿no? Células cúbicas cilíndricas, que no es parte de la cirugía de la histopatología, sí, pero les digo de la cirugía es localización, periferia, es más del 45% de los pacientes y puede metastatizar muy rápidamente. Por lo tanto, entonces este no tiene un tratamiento así rápido porque cuando se lo identifica ya ha avanzado y al avanzar ya no da la posibilidad de tener mayor actividad en lo que significa la parte de lo que es el tratamiento quirúrgico y paliativo. Bueno, jóvenes, disculpen la demora nuevamente por sus cuestiones de salud, he estado así. Mañana nos vamos nuevamente a las 6 de la tarde. Ustedes me dicen, mañana teníamos clase con mi grupo, tenemos clase mañana y bueno, vamos a pasar ya normalmente. ¿Listo? Buenas noches, disculpen la demora de unos 15 minutos, he tenido un percance de salud. Hasta mañana, Joyce, si estás presente todavía, me llamas y nos comunicamos. ¿Listo? Hasta mañana, doctor. Gracias. Buenas noches, jóvenes.